Bueno, estimadas y estimados estudiantes, agradecido porque se hayan anotado en esta materia, Política Internacional Contemporánea de la UNCI, que estamos impartiendo desde el año 2016. En los últimos años, desde la pandemia en adelante, lo hacemos de manera virtual y asincrónica. Y bueno, no quería demorarme más en esta primera clase, a pesar de que adherimos a las medidas de fuerza de los sindicatos universitarios, tanto docentes como no docentes, eh, debido a lo que ustedes ya conocen, digamos que es la asfixia presupuestaria que están sufriendo las universidades públicas, las universidades nacionales, pero no tienen que ser las y los estudiantes la variable de ajuste de esto, ¿no? Porque no nos podemos tampoco demorar tanto en los contenidos. Em, yo pienso que no es una cuestión aislada. La experiencia me indica que cuando suceden cosas como la entrega de la educación pública es porque se da en el marco de otras entregas, pero eso ya es, es una opinión personal. Este, así que vayamos al grano. Vamos a tratar primero de dar una visión general de cómo estamos viendo la situación internacional. Em, ya les digo, muy a grosso modo, porque vamos a ir profundizando cada uno de los temas y de las áreas de la política internacional a lo largo del curso. Yo me permito decirles que creo personalmente que el mundo en general, aunque mucho más particularmente en Occidente, toda el área que está gobernada por el capitalismo financiero globalizado, está atravesando una situación que está llegando a un límite, ¿no? Un límite de sustentabilidad. La primera razón es la descomunal concentración de la riqueza, ¿no? El hecho de que Eh, miren, veo que omití presentarme. Yo soy Carlos Raimundi. Como les decía, estoy a cargo de esta materia desde el año 2016. Pero bueno, vamos a dejar los trazos gruesos de la modalidad de la cursada para el final de esta explicación. Les decía, llegando a un punto de inflexión en cuanto a la sostenibilidad del sistema capitalista financiero tal como lo conocemos, porque se ha llegado a un punto que no tiene, que es muy difícil de definir con alguna palabra, con algún calificativo, porque es tan alevosa la concentración de la riqueza. Es decir, un 1% de la población, que está conformado por un pequeño puñado de grandes fortunas personales, acumula riqueza prácticamente, un volumen de recursos prácticamente equivalente al resto de la población mundial. Y ese círculo de concentración y de ensanchamiento del mundo de la pobreza está en ascenso, en avance. No es que se está morigerando, no se está moderando, digamos, sino que está incrementándose. Porque además la velocidad de la reproducción del capital financiero es tan grande, tan rápida, que conlleva un nivel de concentración cada vez mayor. Esto ha llegado a un punto que resulta muy difícil definirlo desde un parámetro racional, desde cierta racionalidad, porque es un volumen de dinero que no alcanzarían a gastar varias generaciones
de esas familias de magnates y de esas grandes corporaciones y fondos de inversión. No llegarían varias generaciones, aún teniendo un nivel de consumo extraordinario en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, en los mejores centros turísticos. Aún así, no habría, no tendrían tiempo a lo largo de su vida y el de varias generaciones posteriores de agotar semejante cantidad de recursos que además, como les decía, se reproducen rápidamente, vertiginosamente. Esto tiene una segunda consecuencia, que es la, el cataclismo climático, la catástrofe climática que está viviendo el mundo, con desastres naturales que nunca antes se habían visto en distintas zonas del planeta y que obviamente afectan mucho más a los países y a los territorios más débiles porque no cuentan con la infraestructura como para poderse defender de estos fenómenos climáticos. Y esto se produce por la sobreexplotación de la naturaleza a partir de un paradigma de crecimiento económico exponencial sin dimensión humana y sin dimensión de cuidado del medio ambiente. Así que esta va a ser una de las perspectivas que vamos a tener también a lo largo de la cursada. Y como si esto no resultara suficiente para poner en crisis el sistema, la legitimidad de cómo funciona este sistema, bajo el cual está sometido un país como la Argentina y casi toda América Latina, eh, tenemos el problema del incremento de los conflictos bélicos y cierto proceso de naturalización que estamos viviendo en el lenguaje utilizado de el término guerra nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque es un momento de gran disputa geopolítica y uno no sabe si quienes estuvieron manejando y controlando la hegemonía o ejerciendo la hegemonía a nivel mundial, la hegemonía quiere decir el dominio de la escena a nivel mundial, el capital financiero transnacional, si está dispuesto a ceder parte de esa exclusividad que tuvo hasta ahora, porque no se olviden que nosotros habíamos pasado entre 1989, que se cae el muro, y 1991, que se desintegra la Unión Soviética, pasamos del mundo bipolar entre el bloque comunista y el bloque capitalista al mundo unipolar, dominado por lo que se dio a llamar la globalización, ¿no? Así que, si está dispuesto a compartir el liderazgo en el mundo, el liderazgo por las nuevas tecnologías, básicamente por la tecnología de quinta generación, pero ya se están ensamblando, digamos, los engranajes de las tecnologías de sexta y séptima generación, que tiene que ver con la velocidad de la transmisión de datos a nivel satelital, y con ello obviamente se ganaría muchísima precisión, y eso modificaría los paradigmas del mundo productivo, del mundo del trabajo, del mundo de la ciencia, del mundo de la vida cotidiana, etc. Algunos, a ver, primero vamos a señalar lo siguiente. Estos tres vértices que son catastróficos, concentración de riqueza, catástrofe de la naturaleza y cercanía de proximidad de una guerra nuclear, a partir de la multiplicación de zonas de conflicto graves en el mundo, están sostenidas por una cantidad de instituciones. Es una cosa, es un fenómeno que no se produce al azar ni se produce un día para el otro. Es un sistema que funciona de esta manera. Y un sistema que está sostenido por algunos estados, pero también por una cantidad de instituciones también internacionales, ¿no? Básicamente económicas, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, eh, Banco Interamericano de Desarrollo, CIADI, que es un tribunal
internacional para resolver los litigios entre las empresas y los estados, Organización Mundial del Comercio. Así que, y estas instituciones, que son las que han gobernado el sistema económico mundial para llevarlo a esta situación, están sostenidas también por grandes fondos de inversión. Fondos de inversión que se alimentan de economías lícitas y de economías ilícitas. Lícitas, grandes laboratorios, grandes cadenas de alimentos, grandes monopolios para la producción de productos de tocador, de limpieza, de alimentación, de bebidas, medicamentos, drogas, fabricación de armamentos, empresas que se dedican a la investigación biológica y a la creación de productos para el negocio agropecuario, mineras, y obviamente también se infiltran otras ilegítimas como el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el narcotráfico, distintas vertientes que están relacionadas también entre sí del crimen organizado. Así que yo particularmente me adelanto a decir que es muy difícil que de alguno de estos organismos, que son precisamente los que sostienen este sistema catastrófico, sean los que nos pueden dar una ayuda, ¿no? Cuando a veces escucho que la esperanza, la expectativa de la salida económica está puesta en una mano que nos pueda dar alguno de estos organismos económicos o financieros internacionales, la verdad que no lo creo. Algunos lo reducen a una disputa entre China y los Estados Unidos. Y si bien algo hay de eso, me parece que tiene más que ver con la disputa entre dos sistemas que entre dos estados. ¿Por qué? Bueno, primero, porque los Estados Unidos también es el inmigrante latino que está condenado a trabajar en una obra en construcción, o a ser sereno para cuidar un estacionamiento o una plaza. Las tareas más ingratas, digamos, que el americano autóctono anglosajón, típico, tradicional, no está dispuesto a hacer porque se dedica a otra gama de tareas que tienen que ver con el área de servicios, las actividades profesionales, las actividades académicas, etc. Pero también son los Estados Unidos, los migrantes latinos, los afrodescendientes, los orientales, que viven en una situación de pobreza. Obviamente, quizás un poquito mejor que lo que vivirían si hubieran quedado en sus propios territorios. Me refiero a El Salvador, a Guatemala, a México, a otros países de América del Sur o de América Central, pero que al interior de los Estados Unidos ocupan una línea de pobreza porque no tienen satisfechas todas sus necesidades fundamentales y porque hay una brecha de desigualdad muy grande con las élites económicas, donde también juega hasta el porte físico, ¿no? El tipo de piel, etc. Y entonces es más que Estados Unidos. Estados Unidos desempeña un rol porque al haber sido el país mentor, el país que diagramó estas instituciones a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, muchas de ellas se transnacionalizan, pero tienen origen en la multiplicación del capital estadounidense. Además, Estados Unidos las gobiernan porque supongamos el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, toman decisiones a partir de un sistema de votación que está relacionado directamente con la cantidad de fondos que se aportan para sostener a esas instituciones. Y al ser Estados Unidos el país con mayor capacidad de financiamiento de esos sectores, es quien tiene la decisión final. Pero además se rigen por una cantidad de instituciones que están legisladas
básicamente por los Estados Unidos también. Quiere decir que en las instituciones, en el Parlamento de los Estados Unidos, en los lobbies que se hacen para conseguir determinadas leyes que regulen o que desregulen la actividad de estos conglomerados financieros, ahí hay una responsabilidad de los Estados Unidos, pero después se transnacionaliza y se va dando un proceso de concentración en manos privadas, concentración monopólica. Ustedes fíjense que los grandes servidores de las tecnologías digitales que controlan las plataformas son muy pocos. Como son muy pocos los grandes laboratorios, como son muy pocas las grandes cadenas alimenticias, ¿no? Las grandes multinacionales de la biotecnología, que además adquieren un volumen de capital que en muchos casos es superior al de algunos estados. Por lo tanto, teniendo tanto capital, teniendo tanta relación de dependencia generada con nuestros pueblos, es decir, gracias a los servidores de la tecnología digital es que yo puedo estar dando esta clase con ustedes. Entonces, se han tornado imprescindibles y sobre todo esto se ha visto a partir de la pandemia en adelante. Entonces, estas grandes plataformas digitales, estos grandes laboratorios, estos grandes conglomerados, que además lideran el salto tecnológico, justamente por el volumen de recursos que tienen y por la capacidad de planificación, por el dominio de la tecnología a través de los algoritmos, etcétera, y de las grandes bases de datos, tienen la posibilidad de planificar. Entonces, ¿qué es lo que está pensando esta gente? ¿Qué es lo que piensa Elon Musk, que cada día participa más en campañas políticas y se identifica más con líderes políticos? Que no tienen por qué responderle a los estados cuando los estados fijan reglas a estos capitales que les ponen límites. Porque son más poderosos que los estados, más influyentes que los estados. Es decir, lo que está en juego no es la disputa entre dos países, sino entre dos modelos de gobernanza global. O son las grandes corporaciones que subordinan a los estados y que, por lo tanto, a partir de sus intereses económicos, le ponen límites a la capacidad de regulación de la política, o se mantiene una autoridad pública legítima, surgida de la voluntad de los pueblos, para ponerle límites a los mercados. Esa es la disyuntiva. O la política pone límites a la economía de libre mercado, o los mercados se imponen frente a la política y dejan a los estados reducidos a una mínima expresión desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales, pero sí desempeñando un papel represivo muy, muy fuerte. Ustedes fíjense que un gobierno ultraliberal, pongan el país que ustedes quieran, al desentenderse de la cuestión social, genera malestar, protestas, y entonces tiene que intensificar su papel en la fase represiva, ¿no? En la fase del espionaje, de la creación de organismos de inteligencia, de la presencia policial y la amenaza policial en las calles, etc. ¿no? Y esta disputa en este momento se está dando en distintos planos, pero básicamente uno es el armamentismo. La guerra de Ucrania se crea no a partir de la ocupación del territorio ucraniano por parte de Rusia en 2022, sino por la amenaza de la OTAN a la seguridad rusa de avanzar hacia los países limítrofes de Rusia, ¿no? Cuando había un compromiso asumido de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este de Europa para no constituir una amenaza a Rusia, que es portadora de uno de los dos, junto con Estados Unidos, arsenales nucleares más grandes, después está acompañada por otros países como Inglaterra, Francia, Israel, Pakistán,
la India y China, ¿no? En menor medida, todos estos últimos. Entonces, la OTAN, es decir, al llegar al límite de expansión, el capitalismo, al ya no tener más territorios que dominar, porque ya había dominado todos los territorios mundiales a través de la globalización, en términos marxistas se tendría que haber avanzado hacia otro territorio, pero al haberse agotado el territorio del planeta, tendría que haber sido otro planeta. Como no están dadas esas posibilidades, eh, ha tenido que, ha implosionado, digamos, ¿no? Ya no puede sacar renta de nuevos territorios, entonces tiene que sacar renta de nuevos conglomerados. Y es allí donde una de las posibilidades es el crecimiento de los presupuestos militares, de la carrera armamentista. ¿Para qué? Para extenderse hacia el este de Europa y evitar que Rusia avance sobre Europa, porque ven a Rusia como un aliado de su principal competidor económico, que es China. Cuando se produce esta guerra, es decir, cuando se provoca hasta el final a Rusia y Rusia ocupa el territorio, un territorio que de toda la vida fue parte de Rusia, que recién en el último siglo, por cuestiones geopolíticas, se subdividió y se le entregó a Ucrania, pero son territorios donde la gente se siente rusa, habla ruso, tiene los hábitos, las costumbres, la vestimenta, etc. Bueno, entonces la OTAN creía que podía ahogar a Rusia. Cuando vio que no la pudo ahogar militarmente, le impuso sanciones económicas, creyendo que eso iba a asfixiar a la economía rusa. Y no sucedió. No sucedió porque Rusia se recostó sobre países de Asia, fundamentalmente a partir de una alianza con China que tiene desde hace 15 años, estratégica. Desde allí han construido los BRICS, junto con Brasil, India y Sudáfrica. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que se han ampliado ahora a partir del 1 de enero de este año 24, ingresaron 6 países más. Uno de los que estaba invitado a ingresar y no lo hizo fue la Argentina. Y además hay otros organismos como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Franja y la Ruta de la Seda, que es un proyecto poli o multimodal de comunicación y de inversiones comerciales, etcétera, y de inversiones en infraestructura y en transporte que tiene China, una China que ha sacado de la pobreza extrema a la totalidad de su población, que son 1.500 millones de personas. Entonces, lejos de debilitarse la economía de Rusia, se fortaleció, porque además el petróleo que dejó de venderle a Europa y a Occidente, se lo vende a Oriente con características de precios, de fletes, en función de que hay una alianza asiática, mucho más convenientes, y en rublos, no en dólares. Eso es otra cuestión fundamental, cómo va achicándose muy lentamente el papel del dólar en la economía mundial. Porque ustedes se imaginan cuando Estados Unidos sale victorioso de la Segunda Guerra, impone su moneda, porque, porque su economía era la principal del mundo y de la cual dependía prácticamente, no digo todo el mundo porque estaba dividido en dos, el mundo en dos bloques, sino todo el bloque capitalista. Y, y luego con la globalización más todavía porque absorben al sistema socialista después de la caída del muro. Bueno, pero esta supremacía del dólar está en retroceso porque hay otras economías, fundamentalmente asiáticas, que vienen en aumento, en avance. Pero esto se nota por los datos duros. La cantidad de profesionales, por ejemplo, que se reciben en ciencias duras, son 5 millones en China, 300.000 en Estados Unidos, más el registro de patentes y derechos de propiedad intelectual.
las publicaciones académicas, científicas, la fabricación, la producción de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, de trenes de alta velocidad, los acuerdos de inversión, etc. Hay un bloque asiático en ascenso impulsado básicamente por China. Claro, esto a los Estados Unidos les da pavura y entonces tratan de endurecer el control sobre América, de controlar Europa, de tratar de contener el avance de China hacia el Pacífico, haciéndola entrar a China en una disputa con Taiwán. Taiwán es una pequeña isla, muy pequeña del mar del sur de la China, que es donde se refugia en 1949 el régimen capitalista que había sido desplazado por Mao Zedong en la Revolución China de 1949. Se refugian en una isla, la isla de Formosa, y fundan Taiwán. Bueno, en este mundo, en este sistema capitalista que no ha encontrado mejor manera de mantener cierta rentabilidad que con las guerras, le aparece también la provocación que hace Hamás a Israel para poner en disputa también el área de Medio Oriente. Así que bueno, indudablemente hay un estancamiento de la supremacía del capitalismo y un avance muy grande del eje asiático. Entonces, estos conflictos bélicos no se los puede plantear únicamente como un conflicto entre dos estados, Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, sino que es la OTAN y tiene que ver con choques que ha habido en otras épocas también cuando se entra en una fase de transición, en este caso de un sistema unipolar gobernado por el capitalismo a un sistema multipolar con otros modelos de desarrollo alternativos, como el bloque africano, como trató de ser desde principios de siglo, durante los primeros 15 años del siglo XXI, América Latina, con experiencia de gobiernos populares. La Unión Europea está muy subordinada, está perdiendo personalidad propia para ser un área exclusivamente subordinada a los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos. Y fundamentalmente el bloque asiático, donde van avanzando países como Vietnam, como Tailandia, como Malasia, como Singapur, Corea, obviamente, a los cuales se hace aparecer como si fueran autocracias, ¿no? Es decir, el mundo libre, democrático, con libertades, y del otro lado, autocracias. Ahora, esto nos da cuenta de que se trata de culturas milenarias con un basamento filosófico, religioso, etcétera, muy diferente a los de Occidente, porque está la filosofía la religión del confucianismo, los grandes ejes filosóficos que propone Lao Tse en el taoísmo, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo que viene de Japón, es decir, una confluencia de tradiciones, de maneras de organizar la sociedad que son culturalmente, espiritualmente muy distintas a las de Occidente. Entonces no se les puede pedir que calquen nuestros modelos porque no son modelos compatibles, no les resulta atractivo a ellos vivir en nuestros modelos, ¿no? Yo personalmente creo que no hay nadie en ningún área del planeta, y mucho menos un país, que le pueda decir a los otros países cómo tienen que vivir o cuál es el estándar, el metro patrón de la democracia o de un sistema político, etc. Cada uno de los países va construyendo su sistema político, su sistema electoral, su sistema de representación, de la manera que se lo permiten sus historias, sus realidades, sus luchas, sus tradiciones, sus raíces, etc., ¿no?
Esto no tiene parangón ni comparación con la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría se disputaban dos bloques que uno necesitaba subordinar al otro, que terminó siendo el capitalismo. En cambio aquí hay muchos factores de interdependencia y de cooperación. Es decir, China no puede esperanzarse en la caída de la economía de los Estados Unidos, porque si cayera la economía de los Estados Unidos, se derrumbaría el valor de los títulos de la deuda de los Estados Unidos, que son parte de las reservas de China, con la cual China financia buena parte de su expansión económica y comercial. Entonces no puede, como sí pasaba en la Guerra Fría, que se apostaba a la destrucción del otro bloque, China no recibiría beneficios de la destrucción, del desplome de la economía de los Estados Unidos. Así que, además hay miles de factores que los relacionan y otros, obviamente, los cuales compiten, ¿no? Yo creo que la lectura que hacen China, Rusia, Irán y otros países en los foros internacionales es una lectura muy parecida a la que tenemos en el campo progresista, en el campo nacional popular de América Latina, en cuanto a la lectura de los temas de la agenda global. Por ejemplo, el reconocimiento del Estado de Palestina, la necesidad de levantar el bloqueo de Cuba, la reivindicación de soberanía que hace Argentina sobre las Islas Malvinas, etc. Ahora, los Estados Unidos, yo les decía, no están dispuestos a ceder esa supremacía dócilmente, entonces tratan de controlar América del Sur. Controlarla con el financiamiento de instituciones como la OEA, por ejemplo, o a través de sanciones económicas cuando aparecen gobiernos soberanos, como las aplicadas a Venezuela y a Cuba, o a través de su predominio económico y además otros factores como el lawfare, como la distribución de fake news, como el uso de las plataformas para manipular algoritmos e incidir sobre las culturas de nuestros países, etc. Y por eso creo que es una pena que América Latina no esté aprovechando este momento para hacer emerger o para emerger ella misma, América Latina misma, como un bloque de poder en medio de esta multilateralidad. Se trata además de lo que se llama una guerra híbrida, porque se da, como les decía recién, en el plano militar, se da en el plano de las sanciones económicas y se da en el plano del control simbólico de los algoritmos. Así que, es decir, se da en el plano del ocupar de manera directa un territorio con las armas, como en otros campos en otro momento fueron las dictaduras, o ocupar indirectamente ese territorio, que es a través del control de un estadio intermedio, que es el estado de ánimo, que es la predisposición, que es la moral de determinadas sociedades. Es decir, disputarse no solo el espacio territorial físico, sino también el simbólico. La guerra en el plano de la cultura, de los valores, de los algoritmos, de los aliados. Es decir, presentar la realidad internacional de tal manera de conseguir aliados en las redes y con eso legitimar determinadas políticas. Ya vamos a ir viendo todo esto a lo largo de la cursada. Yo les podría decir, para ir concluyendo, algunos tips, ¿no? En primer lugar, que esta es una materia que a ustedes no los va a ayudar desde el punto de vista técnico-profesional, sino que los va a ayudar a desempeñarse como profesionales, pero de manera indirecta, porque es una materia más panorámica que técnica. Entonces, tratar de dar herramientas para construir una mejor ciudadanía. Ese es el objetivo, para poder agudizar un poquito el pensamiento crítico, la posibilidad de
reflexionar sobre algunos materiales, sobre algunas lecturas. Yo ahora les voy a dar la primera consigna con la fecha de entrega, etcétera. Decirles que nosotros a los contenidos generales de la materia les atravesamos algunos puntos de vista, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género, la cuestión ambiental, el valor que tienen las poblaciones ancestrales, los pueblos originarios de América en la producción de cultura, como antecedente de nuestras luchas emancipatorias o emancipadoras. Todos esos valores, esas perspectivas van a estar presentes a lo largo de todo el material. Nos tenemos que manejar. Yo voy a dejar siempre la consigna en el aula virtual y se las voy a enviar por correo. Lo mismo que los enlaces. Esta clase va a quedar colgada también y les voy a enviar el enlace de YouTube. Como guía también van a tener los distintos eventos en las diferentes fechas del calendario dentro del aula virtual. No van a encontrar sorpresas, digamos, golpes bajos. Nosotros queremos practicar con ustedes el juego limpio, ser previsibles, facilitarles herramientas, pero no como para que a ustedes les resulte cómodo, les resulte demasiado simplificado el promocionar la materia, ¿no? Van a tener que cumplir determinados requisitos. La evaluación no va a estar relacionada con pruebas concretas de parciales que generan una situación de tensión y demás, sino con la acumulación de conceptos a través de trabajos prácticos y en más de una oportunidad yo los voy a citar virtualmente para que me defiendan el trabajo práctico que ustedes hayan hecho, para que yo realmente pueda comprobar que lo hicieron ustedes. Porque hoy hay una cantidad grande de herramientas y yo sinceramente no voy a estar una semana con cada trabajo viendo si hay plagio, si lo hicieron un corte y pegue, pero sí me voy a dar cuenta si lo hicieron o no ustedes en la medida que ustedes tengan o no grabados los conocimientos que plasman en el trabajo práctico escrito. Así que nos vamos a citar periódicamente. Por el momento, yo les voy a enviar 2 textos y un video para la primera consigna y ya después entraremos en otros puntos de la materia. Bueno, si yo corto aquí, cualquier otra consulta por correo electrónico a esa dirección que ustedes ya saben, caraimundiunq, todo junto, @gmail.com. No me puedo, por una cuestión de no desordenarnos y de no complicarnos, no voy a recibir comunicación ni responder comunicaciones que no sean hechas a esa dirección de correo, a la cual tengo todo el tiempo acceso y estoy siempre conectado. Así que bueno, les deseo lo mejor, les doy la bienvenida y vamos a ir actuando según lo que vayan indicando las sucesivas consignas que van a quedar en el aula virtual y les voy a mandar por mail. Bueno, muchísimas gracias y ya queden a la espera por si hacemos en algún momento una clase a la cual ustedes se puedan inscribir, por lo menos todos aquellos y todas aquellas que se puedan inscribir, hacerlo, así podemos conversar mano a mano un ratito y después también dejarla colgada en la página, en el aula virtual. Bueno, muchísimas gracias y nos comunicamos a la brevedad.